Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenido a la Cámara de Comercio de Fuerteventura. También se encuentra aquí, compañero director general de Puertos, que le he visto por ahí también, compañeras concejalas y concejales de Puerto Rosario y de los distintos municipios que nos acompañan en el día de hoy para esta charla sobre políticas de empleo. Esta charla vamos a contar con el ponente Antonio Olivera, compañero y director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Antonio tiene un amplio currículo formativo, no en vano es licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, es diploma de estudios avanzados en Integración Económica y Monetaria por la Unión Europea y máster en Economía Aplicada. Además de su currículo formativo, ha sido becado y galardonado en materia de investigación, contando con una amplia experiencia en este campo. Es coautor de varios capítulos del Manual Economía de Canarias, Dinámica, Estructura y Retos, investigador y colaborador del Consejo Económico y Social de Canarias, autor y coautor de múltiples artículos publicados en diversas revistas y libros en los ámbitos internacional, nacional y regional, ponente en diversos congresos en estos mismos ámbitos y colaborador en diversos proyectos de investigación, entre ellos una caracterización de los mercados bancarios regionales de España. Le dejo con Antonio Olivera. Compañero Antonio, todo tuyo, al ataque, y esperamos que la disertación sea positiva para todos los que estamos aquí. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Un placer estar aquí en esta agrupación de Puerto Rosario, tener la oportunidad de poder transmitir y contar pues un poco la visión que estamos llevando, ¿no? Después de este primer año ya de funcionamiento, que estaba pensando qué rápido, ¿no? Pasa el tiempo y cómo corre, ya llevamos un año, hemos podido introducirnos, conocer ya con mayor detalle el funcionamiento, ¿no? De las diferentes áreas. Esta era un área ya que estaba en manos de los socialistas en la legislatura anterior y por lo tanto lo que hemos optado es por darle una continuidad en las manos de la gestión, pero lógicamente lo que queremos es dejar y ir generando una impronta nueva, ¿no? Una impronta que se note la mano de la vicepresidenta y de cómo vemos los socialistas, ¿no? y las socialistas de Canarias, pues un tema que es tan relevante no solo para la economía, ¿no? Sino también para la inclusión social de las personas y para ir haciendo pues una sociedad más justa, como es el tema del empleo, ¿no? Un poco la charla la quiero plantear desde una perspectiva que sea global, ¿no? La visión que tenemos sobre la situación del mercado laboral, partiendo de lo más general, ¿no? De lo más global, e ir yendo y cada vez acotando más hasta ver cuál creemos que debe ser el papel del Servicio Canario de Empleo, cuáles son, digamos, los planteamientos que tenemos ahora, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Porque siempre queremos tener una metodología de trabajo abierta, ¿no? Y compartir con los compañeros y con las compañeras de diferentes sitios del archipiélago, ¿no? Además con múltiples colaboradores externos, como los agentes sociales, como las cámaras de comercio, como las corporaciones locales. Lo que pensamos es que enriquece, ¿no? El análisis, y por eso siempre es importante, y en estas cuestiones normalmente es algo más ganando yo, ¿no? Que lo que puedan salir ganando ustedes, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que trataremos de realizar y que estaremos a disposición siempre que lo deseen, ¿no? Lo primero que me gustaría comenzar es, tenemos mucha información, ¿no? Y nos habremos cansado ya de escuchar acerca del mal llamado diagnóstico, ¿no? Yo prefiero llamar una descripción de cómo se encuentra el mercado, ¿no? Ahora mismo de trabajo en Canarias. Sabemos que Canarias pues, es una región que tiene una situación laboral bastante complicada,
somos la región española, la comunidad autónoma con la tercera tasa de paro más elevada, un 26% en el primer trimestre de 2016, ahora a finales de julio saldrá el segundo trimestre y veremos, bueno, suele ir un poco a mejor, son 5 puntos por encima de la media nacional. Y es verdad que se ha ido experimentando pues una ligera mejoría desde que se llegó un poco al tope, ¿no? Que fue la situación peor que ha vivido el mercado de trabajo en Canarias, fue en el tercer trimestre de 2013, se alcanzó una tasa de paro de prácticamente un 35%, ¿no? Una situación muy complicada, se ha ido mejorando algo, pero tampoco se les esconde y yo creo que es un tema que los socialistas hemos puesto sobre la mesa, que esta recuperación del mercado laboral, sí, mejoran números, hay menos personas paradas, hay más personas ocupadas trabajando, pero las condiciones de esos trabajos no han mejorado. De hecho, han salido bastante perjudicadas después de la reforma laboral que emprendió el Partido Popular a nivel nacional en el año 2012, en el que generó un claro desequilibrio de poder de negociación entre los trabajadores, ¿no? Y los empresarios, que ha permitido un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la capacidad de los trabajadores, ¿no? Para defender sus posiciones frente a los empresarios. Por lo tanto, estamos experimentando sí una mejora de los números, pero en el fondo una mejora en los números que no se traslada a una mejora en la calidad, ¿no? de vida de esas personas, incluso que se incorporan, ¿no? Se ha dicho mucho también que, bueno, que lo que se está produciendo se ha generado una nueva clase social, que son los trabajadores pobres, ¿no? De hecho, Cáritas reconocía recientemente que un porcentaje importante de las personas que atendía y que le daba ayuda eran trabajadores, ¿no? Y esto es una cuestión muy preocupante. Y yo, bueno, que soy un economista, ¿no? Intento ponerle sentimientos, pero bueno, los números siempre me llaman más la atención. También siempre pongo un ejemplo que es clarísimo de este deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad del trabajo, que es que a pesar de que tenemos un número ya similar de trabajadores que en el año 2011, el sistema de la seguridad social estaba equilibrado, estaba más o menos un ligero déficit, pero estaba prácticamente equilibrado. En el año 2015 se cerró con un déficit de menos de 14.000 millones de euros, ¿no? Déficit muy importante que de seguir así en 2 años se acaba el Fondo de Reserva de las Pensiones, ¿no? Que ahora mismo quedan unos 30.000 millones. Por lo tanto, es un tema muy preocupante, ¿no? Una tendencia muy preocupante. La calidad del trabajo no solo es una cuestión de dignidad de las personas, sino hasta de sobrevivencia del propio sistema, ¿no? Pero también lo que hemos echado más en falta es que sí, la descripción la conocemos muy bien, ¿no? Todas estas tendencias y tal, pero eso no es un diagnóstico de nuestra perspectiva. Nosotros tenemos que saber no qué está sucediendo, no cómo estamos, sino por qué, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Porque va a ser la única forma que vamos a tener a nuestra disposición para hacer propuestas que nos ayuden a salir de ello, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a estar es convertirnos en simples comentaristas de la cosa mejora, la cosa empeora, ¿no? Ahora sube, ahora baja. Sin embargo, no estamos analizando las cuestiones de fondo, ¿no? Y aquí también hemos observado que hay una cierta tendencia entre los poderes políticos, ¿no? De forma genérica, los comentaristas periodísticos, entre todo el mundo, ¿no? A cada uno poner su propia teoría, ¿no? De por qué el paro es tan elevado, por qué ha subido, por qué han perjudicado, por qué en Canarias es superior a la media nacional, etcétera, ¿no? Y yo también quiero defender pues el conocimiento que tenemos, ¿no? En la profesión que nos permite determinar con mucha claridad cuáles son las razones, ¿no? De por qué el paro es tan elevado en España, no solo en Canarias, sino en España, y por qué en Canarias es un poco más elevado de lo normal, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta 2 elementos que lo explican, ¿no? Y que es importante tener en cuenta. En primer lugar, la regulación del mercado laboral, y en segundo lugar, la estructura productiva, ¿no? El modelo económico que subyace, ¿no? que está debajo. Por lo tanto, cuando estos 2 elementos interactúan, pues provocan, ¿no? unos resultados en el mercado laboral que se manifiesta básicamente, ¿no? Lo más claro que son las tasas de paro y el número de ocupados que tenemos, ¿no? Entonces, la regulación del mercado laboral es muy importante, ¿no? Muy importante, pero también lo es, y casi diría que más,
el modelo productivo que tenemos. Por lo tanto, regiones como Canarias, especializadas en modelo productivo, donde digamos, no se valoriza tanto el capital humano, baja productividad, bajo salario, cuando interactúan con unas normas del mercado laboral determinadas, provocan que la tasa de paro se dispare. Por lo tanto, en Canarias es muy sensible a los ciclos económicos. Cuando va bien se contrata mucha gente, cuando va mal se despide mucha gente, porque la variable de ajuste de nuestro sistema es el empleo, ¿no? Así de claro. Y tenemos, ¿no?, que empezar a trabajar en el modelo productivo para poder cambiar de verdad los problemas de fondo del mercado laboral. Y por otra parte también la legislación laboral puede permitir también mejorar esta situación. Pero bueno, no es una competencia que toca a la comunidad autónoma. Desde el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no?, que es lo que nos preocupa aquí especialmente, lo que podemos trabajar es sobre el modelo productivo. Y también tenemos que tener muy presente, ¿no?, que quien actúa sobre el modelo productivo no es tanto empleo, sino economía, ¿no? Por lo tanto, y después lo destacaré también un poquillo más, necesitamos estar en estrecha colaboración, ¿no?, economía y empleo, ¿no? Economía tiene que generar oportunidades y empleo tiene que saber poner las medidas necesarias para que los desempleados y las desempleadas puedan aprovechar esas oportunidades, ¿no? También otro tema que tenemos que tener muy en cuenta, y es muy interesante, digamos, comentarlo para después lo que iré desarrollando, es las diferencias que existen entre las diferentes islas, entre los diferentes territorios de Canarias respecto, ¿no?, a la tasa de paro y al grado de ocupación, ¿no? Precisamente estamos en la isla hoy aquí, que tiene la tasa de paro más baja, ¿no?, un 21% de toda Canarias. La tasa de paro más alta es el Hierro, ¿no?, que es un 29%. Las diferencias son relativamente pequeñas si las comparamos con, por ejemplo, las provinciales, ¿no?, que tenemos una provincia en España que es Guipúzcoa con una tasa de paro actual de un 10%, y mientras tenemos una provincia que es Cádiz con una tasa de paro de casi un 40%, ¿no? Estas diferencias son mucho mayores que las que nos encontramos aquí en Canarias entre islas, ¿no? Y si tenemos que encontrar grandes diferencias, las observamos más bien entre municipios, ¿no? Aunque no hay un indicador tan sólido como la EPA, que es una encuesta que se publica a nivel nacional, está estandarizada, para los municipios no existe, se puede hacer una estimación de la tasa de paro, ¿no?, una aproximación para los diferentes municipios. Y ahí sí que vemos que hay grandes diferencias entre los municipios de Canarias. Y hay algunos municipios, creo recordar que era Santa Lucía en Gran Canaria, que es un municipio muy vinculado a la actividad turística, que tiene una tasa de paro de un 11%, y después tenemos otro municipio que es el Pinar, en el Hierro, que tiene una tasa de paro de un 55%. Pero eso no es lo más llamativo, sino que incluso vemos municipios que están pegados por completo, y hay unas diferencias enormes, ¿no?, de tasa de paro. Por ejemplo, en Tenerife, que conozco más, el Tanque y Santiago del Teide, que son dos municipios colindantes, uno tiene una tasa de paro de un 17% y el otro de un 44%. Incluso, por poner un ejemplo todavía más llamativo, ¿no?, Adeje y Arona, que son dos municipios grandes turísticos del sur de Tenerife. Adeje tiene una tasa de paro de un 11%, de un 14%, y Arona tiene una tasa de paro de un 24%. Y son dos municipios tan pegados que casi no podrías distinguir dónde empieza uno y dónde termina otro, ¿no? Se producen, ¿no?, diferencias municipales importantes, ¿no? Y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Las diferencias no son insulares, las diferencias son más bien, ¿no?, municipales, ¿no? Y creo que esto lo debemos tener muy claro, ¿no? Y para finalizar, ¿no?, con esta parte introductoria, un poco de situarnos, es la parte de... ¿Tiene Canarias un problema especial con el desempleo, no? Saben que hasta ahora, ¿no?, hasta el año 2013, Canarias tenía un plan integral de empleo, ¿no?, de Canarias, estaba una dotación especial de fondos para empleo de Canarias por nuestras circunstancias específicas, ¿no?
Yo creo que es un tema que debemos, ¿no?, luchar, ¿no?, y demandar, ¿no?, por nuestras condiciones especiales, porque está reconocido en el REF económico y porque se dan unas circunstancias, ¿no?, muy especiales que derivan de nuestra ultraperiferia, de nuestro ser un archipiélago, somos islas, estamos alejados del territorio peninsular, ¿no? Pero también creo que es necesario indagar más en razones de fondo que justifiquen, digamos, unas actuaciones determinadas para Canarias, ¿no? Yo creo que debemos seguir trabajando en conocer en profundidad cuáles son nuestras singularidades, no solo en materia económica, en materia social, sino, ¿no?, también específicamente en el mercado laboral, y poder tener argumentos sólidos para defender estas posiciones, ¿no? Porque si solo vamos reclamando más fondos, básicamente porque, ¿no?, por una cuestión de dinámica, y no argumentamos bien, ¿no?, los elementos y las claves diferenciales, podemos, ¿no?, tener el riesgo de dejar de ser creíbles a futuro, ¿no?, y que se cuestione permanentemente la necesidad de esos recursos adicionales, ¿no? Yo creo que hay ausencia, y esto lo digo ya más mi vertiente más académica, más estudiosa, creo que se necesita que se estudie más, ¿no?, el funcionamiento del mercado laboral canario para tener diagnósticos de verdad más claros, ¿no? ¿Dónde están las causas reales, ¿no? Yo creo, lo dije antes, que tiene mucho que ver con las regulaciones del mercado laboral que se determinan de nivel estatal y sobre todo con nuestra estructura económica, ¿no?, que es lo que determina los resultados, ¿no? Pero debemos hacer un esfuerzo porque no existe, de verdad que no existe. Colaboré en un manual de estructura económica de Canarias. Y si hay algo que falta, ¿no?, en ese manual precisamente son análisis profundos, detallados, minuciosos de la realidad laboral, ¿no? Y eso es una cuestión que nos debemos anotar en el debe, y la política nos debe llevar a tomar decisiones en el corto plazo y resolver los problemas de las personas sin esperar, ¿no?, a hacer análisis. Pero creo que en este caso sí es importante y debería ser una cuestión que deberíamos ir trabajando en paralelo, ¿no?, a todas las actuaciones que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, lo importante es irnos posando más cada vez en los elementos más concretos, ¿no? Y para ello me gustaría ir comenzando, ¿no?, con el papel que debe jugar el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y aquí sí que me gusta hacer una distinción que, para mi sorpresa, no está suficientemente extendida, ¿no?, por Canarias, en los agentes sociales, sobre cuál debe ser el papel del Servicio Canario de Empleo, ¿no? El Servicio Canario de Empleo al final viene a sustituir lo antiguo INEM, que tenía las oficinas por todo el estado, ¿no? El INEM llevaba tanto las políticas, digamos, pasivas de empleo, que son las prestaciones, ¿no?, por desempleo, las económicas, cuando las personas, ¿no?, pierden su trabajo y tienen esa cobertura, y las políticas activas. Entonces llega un momento en mediados de los 80 en que se van cediendo las competencias en políticas activas a las comunidades autónomas, y de tal forma que se van constituyendo poco a poco, pues, propios órganos de cada comunidad autónoma para gestionar esas políticas activas de empleo. Pero el Servicio Canario de Empleo se crea dentro de esta tendencia en el año 2003 y tenemos nuestra propia Oficina Pública de Empleo, ¿vale? Entonces me he encontrado con la sensación, ¿no?, con la intuición. Mucha gente piensa que el Servicio Canario de Empleo tiene la obligación, la misión, la finalidad de crear empleo y de crear oportunidades de empleo, ¿no? Y es un tema que es totalmente erróneo, ¿no? El Servicio Canario de Empleo tiene dos misiones básicas. Una es mejorar la intermediación entre la demanda de trabajo con la oferta de trabajo para que puedan casar mejor, ¿no?, para que se puedan adaptar mejor. Y lo segundo es trabajar con los desempleados, las desempleadas, incluso con las personas que están ocupadas en un trabajo, para mejorar su empleabilidad y que puedan tener mayor probabilidad de encontrar un trabajo o encontrar un trabajo mejor, ¿no?, para que ellos estén ocupados. No es la obligación del Servicio Canario de Empleo, ¿no?, generar la oportunidad, sino preparar a la gente para que aproveche mejor las oportunidades, ¿no? Y esto es una distinción importante, porque
se puede, ¿no?, cometer el error de exigirle al Servicio Canario de Empleo que juegue un papel que no debe jugar. Como yo siempre digo, deberíamos estar trabajando de la mano, ¿no?, los que tenemos la obligación de mejorar la empleabilidad de las personas y los que tienen la obligación de mejorar o que haya más oportunidades, ¿no?, de creación de empleo en el territorio, básicamente economía, ¿no? Creo que debemos ir juntos, incluso algunos consejerías sectoriales que trabajan como industria, como comercio, ¿no?, que pueden tener una visión, ¿no?, más sectorializada de generar oportunidades. Tenemos que trabajar estrechamente, pero cuando nos dirigamos al Servicio Canario de Empleo debemos tener un poco esa visión, ¿no? Y no se crean que es un tema que digamos que es una equivocación aislada y tal, sino que es bastante común, ¿no? La semana pasada, la anterior, estuve reunido con la FECAM ¿no?, para trabajar una idea que después comentaré con más detalle, y ellos tenían la sensación, ¿no?, le llamaba la atención a la coordinadora, ¿no?, a Carmen Santana, le decía, oye, yo pensaba que el Servicio Canario de Empleo tenía esta otra misión, ¿no? Y es importante situarlo bien, ¿no? Y es importante situarlo bien, sobre todo para no defraudar expectativas, ¿no? Y dicho esto general, voy a hacer una excepción, ¿no? Yo creo que también el Servicio Canario de Empleo puede contribuir en un pequeño papel y de forma indirecta también a generar ciertos cambios en el modelo productivo, ¿vale? Pero esto no debe tomarse como lo habitual y lo general, ni su actuación general, sino como en determinadas acciones tenemos la oportunidad, ¿no? Y hay dos programas que favorecen precisamente esta excepción, ¿no?, esta excepción. El primero de esos programas son los que trabajamos con las universidades canarias, con las universidades públicas canarias y las fundaciones universitarias. Ahora mismo teníamos un programa que era el Cataliza, que se va a reforzar y se va a ampliar todavía más. Hemos estado trabajando estrechamente estos primeros meses porque uno de los principales objetivos que se planteaba el PSOE cuando llegó el gobierno en materia de empleo era mejorar la empleabilidad de los jóvenes formados, ¿no? Por lo tanto, hemos trabajado con las universidades para hacer un plan dirigido a la inserción de las personas con titulación, ¿no?, que salen de la universidad, de FP superior, y una categoría que a veces se olvidaba, que son las personas que tienen un certificado de profesionalidad de nivel 3, ¿no?, que son los certificados de profesionalidad de gente que tiene una experiencia en un trabajo a niveles bastante avanzados, que no tiene una titulación, pero sí la experiencia le permite tener esa certificación y poder acreditarla, ¿no? Por lo tanto, la inserción de esas personas consideramos además que pueden ayudar a cambiar el modelo productivo desde dentro. Insertamos gente, capital humano preparado, con capacidades de introducir mejoras en las empresas, ¿no?, podremos generar cambios en mayor profundidad y podremos ayudar a cambiar el modelo productivo y sí ser capaces de generar cambios más profundos, ¿no?, en lo que es la situación del mercado laboral y socioeconómica de Canarias. Y después hay otro programa que es muy interesante, que es el de los agentes de empleo y desarrollo local, que impulsa el Servicio Canario de Empleo y tienen como misión trabajar en el ámbito local, localizando oportunidades, ¿no?, de generación de empleo, oportunidades de generación de negocio, y son un elemento que también contribuye, ¿no?, a no solo mejorar empleabilidad de las personas, sino también a generar nuevas oportunidades, ¿no? Pero son dos excepciones, ¿no?, a una función general que debe jugar el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, podemos cargar al Servicio Canario de Empleo con una misión, con unas funciones, ¿no?, que no le corresponde, ¿no?, que no le corresponde. Y eso sí que me gustaría, ¿no?, que quedara bien claro. Dicho esto, también hay otro elemento que me gustaría trasladar, ¿no?, y que es muy importante. Habrán escuchado, ha habido un debate, aunque recientemente se ha calmado, ¿no?,
pero está latente sobre la eficacia del Servicio Canario de Empleo, lo que contribuye el Servicio Canario de Empleo, que si salen unos datos que no sirve porque lo único que hace son planes de empleo social, que eso no sirve para nada, que las intermediaciones son bajísimas porque solo se insertan 0,8 personas y tal, ¿no? Yo quiero que les quede una visión clara, ¿no?, de cómo actúa el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y el Servicio Canario de Empleo tiene dos líneas de trabajo fundamentales, ¿no? Una es la intermediación. Y en esa intermediación lo que hace el Servicio Canario de Empleo pues es básicamente, ¿no?, de agencia de colocación. Llegan las empresas, le piden determinados perfiles que necesitan para contratar, y el Servicio Canario de Empleo hace las búsquedas dentro de las personas que están apuntadas en sus oficinas a través de los algoritmos, ¿no?, necesarios que tiene implantado para adaptar mejor esos perfiles, y pues le ofrece pues un número determinado de personas, ¿no?, a la empresa para que cumpla, ¿no?, o para aportar pues lo que, ¿no?, eso que están buscando, ¿no?, esos perfiles que están buscando. Este papel es la actuación, digamos, menos relevante que tiene el Servicio Canario de Empleo ahora mismo de las dos, ¿no? Porque básicamente ahora mismo estamos intermediando, está actuando en un 2,5% de las colocaciones que se están produciendo en Canarias, ¿vale? Salía un dato en la prensa que era erróneo, entonces tampoco les voy a comentar aquí un poco el detalle técnico de por qué era erróneo ese dato que salía de la EPA, pero lo que es cierto es que el grado de intermediación es bajo, ¿no? Pero también es cierto que cuando se llevan los debates a los medios y cuando se salen, ¿no?, se sacan pues eso, determinados resultados, se interpretan mal, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con cómo se recogen incluso las diferentes informaciones, porque puede llevar a confusiones, ¿no? Sin embargo, reconocemos que la intermediación, un 2,5% del total de colocaciones, de las 400 y pico mil a 11.000, nada más, no es un resultado que nos satisface, y estamos generando cambios para poder incrementar, ¿no?, ese número de colocaciones. Y una línea de trabajo que vamos a llevar mañana, por cierto, al Consejo General de Empleo, que es el órgano en el que se reúne el Servicio Canario de Empleo con los agentes sociales para tomar las decisiones de empleo. Todas las políticas se desarrollan dentro de ese consejo, ¿no?, que no son unilateralmente decididas por el Servicio Canario de Empleo, sino que se hace de forma coordinada. Pues mañana se llevan pues un modelo de convenios para firmar con grandes empresas que utilicen el Servicio Canario de Empleo como agencia, ¿no?, de captación de perfiles, ¿no? Tenemos 3 perfiles: una gran empresa del sector comercial, una gran empresa hotelera y una gran empresa dedicada a las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a empezar a trabajar con ellas, y la ventaja es que se les pone una especie de gestor, como un gestor de banca, ¿no?, que tienen los bancos para los grandes clientes, para las grandes empresas. Pues esto es lo mismo, un gestor específico del Servicio Canario de Empleo para esas empresas, es el interlocutor, y lo que buscamos es que esas empresas se dirijan como referencia al Servicio Canario de Empleo a la hora de buscar los perfiles que necesiten, ¿no? Y también se lleva mañana, por cierto, un convenio que yo creo que es muy interesante como gesto y que irá calando también, que es un convenio con la Zona Especial Canaria, ¿no? Zona Especial Canaria, como saben, ¿no?, es uno de los instrumentos que tiene el régimen económico y fiscal de Canarias, por el que se trata de captar empresas que se instalen en Canarias, porque pagan un tipo en el impuesto de sociedades del 4%, desde el 25%, del 30%, según su dimensión. Y entonces lo que buscamos es que empresas extranjeras se instalen en Canarias, que ayuden a diversificar la economía canaria, ¿no? A cambio se les obliga a hacer unas determinadas inversiones y a contratar, ¿no?, un número determinado de trabajadores. Pues queramos llegar a formar un convenio con ellos para que las empresas que se instalen utilicen el Servicio Canario de Empleo como elemento a la hora de captar los perfiles que necesita, porque muchas de esas empresas están tirando de personal, ¿no?, fuera de Canarias, porque no saben cómo buscar, porque no tienen ninguna referencia aquí a nivel local para conseguir, digamos, los perfiles que necesitan. Y
es un elemento adicional a la hora de vender Canarias y promocionar Canarias como destino de inversiones, no solo contar con los incentivos fiscales, sino también contar con la colaboración de una agencia de empleo, de un servicio público de empleo que ayuda a encontrar los perfiles y a adaptar los perfiles que se necesitan con formación o con las medidas que sea necesario, ¿no? Por lo tanto, en la parte de intermediación esa que denominamos pasiva, ¿no? Porque siempre viene la empresa a buscar los perfiles al Servicio Canario de Empleo, nos tenemos que plantear un reto de mejorar. Los datos reales son un poquito mejor que los que han comunicado a veces la prensa, ¿no? Pero es verdad que queda mucho recorrido por delante y estamos tomando estas iniciativas, ¿no? Y también queremos acentuar los contactos con los agentes empresariales para ver fórmulas de mejorar y que se vea el Servicio Canario de Empleo como una referencia, ¿no?, de primer nivel a la hora de buscar perfiles, a la hora de buscar trabajadores, ¿no? Pero, dicho esto, ¿no?, que queremos mejorar, y es una parte importante, la gran línea de actuación que tiene el Servicio Canario de Empleo es a través de las políticas activas, ¿no? Y ahí se consigue una intermediación activa. ¿Esto qué es? Digamos, en vez de quedarnos quietos y esperar que vengan a buscar trabajadores, lo que hacemos es trabajar sobre la población desempleada, ¿no?, de Canarias, con políticas formativas, dando bonificaciones y incentivos a las empresas, haciendo convenios de colaboración con entidades locales, con una serie de programas que se cuentan hasta 40 y pico programas, se ponen en marcha de muy diverso tipo, con los que logramos o con los que buscamos preparar a los desempleados para que tengan mayores probabilidades de encontrar un empleo, ¿no? Pues los resultados, porque lo que hacemos cada año, el Servicio Canario de Empleo encarga un estudio de evaluación de los resultados de las personas que participan en estos programas. Son estudios que necesitan un tiempo, ¿no? Porque lo que hacemos es, los programas que empiezan un determinado año duran un año. Por ejemplo, el último estudio es de las políticas activas de 2013. Entonces, las políticas que empiezan en 2013 acaban en 2014, y lo que evaluamos es cuántas personas de los que finalizaron esos programas estaban trabajando 6 meses después y cuántas un año después, ¿no? Por lo tanto, necesitamos 2 años de margen para poder hacer una evaluación correcta. Pues los últimos resultados que tenemos es 75.000 desempleados participaron y finalizaron en las políticas activas, ¿no?, de empleo del Servicio Canario de Empleo. De esos 75.000, 31.000 estaban trabajando en el mercado laboral de forma normalizada un año después, es decir, un 42,5%. Entonces, en las políticas activas, un 42,5% de las personas que participan en nuestros programas están trabajando de forma normalizada, ¿no?, un año después, con un contrato de al menos 6 meses, no con un contrato de un día, contrato de al menos 6 meses, ¿no? Ese es el grado y esa es la referencia que debemos tomar y tener en la cabeza a la hora de hacer las valoraciones, y que cada uno, ¿no?, internamente decida, ¿no?, y haga una valoración correcta de cuál es el papel que juega el Servicio Canario de Empleo y si nos parece, ¿no?, que es adecuado o no. En todo caso, lógicamente, seguimos trabajando para mejorar esos resultados, como no puede ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que lógicamente hay muchos programas, dije antes 40 y pico, ahora no me acuerdo el pico exacto, pero son muchos programas, y cada programa tiene un grado de inserción mejor o peor, ¿no? Tenemos los programas estrella en grado de inserción, son los programas de formación para desempleados con compromiso de inserción, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues se llega a una convocatoria, ahora se saca una convocatoria en concurrencia competitiva, y la piden empresas que necesitan contratar un determinado perfil, tienen que darle una formación propia porque necesitan que conozca, pues, las herramientas que utiliza esa empresa específicamente, y lo que hacemos es financiarle esa formación a cambio de que se comprometan a contratar al menos un 60% de las personas que están formando, ¿no?, de las que reciben esa formación. Pues bien, en ese programa la media está siendo de un 86% de inserción, es decir,
Las personas que participan en estos programas, los desempleados, ¿no? Un 86% acaba en la empresa, ¿no? En la que reciben esa formación. Un programa muy potente que está funcionando muy bien, ¿no? ¿Cuál es el peor programa? El que consigue menores resultados. Los planes sociales de empleo, ¿no? Los planes sociales de empleo, que son los convenios que se hacen con los ayuntamientos. Ahora mismo estamos en un grado de inserción de 1 de cada 3, un 33%. 1 de cada 3 de los que participa, pues consigue un empleo, ¿no? Sin embargo, ¿no? La reflexión también que debemos hacer es, hay muchas voces que dicen que los planes sociales de empleo eso no sirve para nada, eso es contratar a una persona, la pones allí a limpiar el barranco, a limpiar la plaza, a hacer una obra con un chaleco amarillo y tal, y eso después no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada, 1 de cada 3 han conseguido un trabajo normalizado en el mercado laboral un año después, o sea que para nada no podemos decir, ¿es mejorable? Pues sí, es mejorable, pero para nada. Yo creo que debemos romper ese discurso. Y en segundo lugar, debemos tener en cuenta el perfil de las personas que participan en estos programas, ¿vale? Que son personas que necesitan un informe previo de servicios sociales. O sea, son personas que tienen dificultades, ¿no?, de empleabilidad porque parten de situaciones pues muy complicadas, ¿no? Ya sea en el entorno familiar, porque llevan mucho tiempo una situación de desempleo, porque tienen una situación, ¿no?, personal dramática o porque tienen, digamos, una dificultad clara. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar, ¿no?, y hacer las valoraciones siempre en su justa medida, ¿no? Por lo tanto, 1/3 de las personas consiguen empleo un año después, partiendo del perfil de que nos estamos refiriendo, pues yo creo que al menos es matizable esto de que no sirven para nada, ¿no? Y es más, esto lo quiero entroncar, ¿no?, con otro de los elementos que después hacemos, ¿no?, que decimos la eficiencia de las políticas activas de empleo. Pues, ¿qué entendemos por eficiencia, no? Pues yo creo que la forma más fácil de medirla es cuántos euros nos gastamos por cada persona, ¿no?, en un programa, por cada persona que conseguimos insertar con ese programa, ¿no? Es decir, es el resultado último que buscamos, que es la inserción laboral. Cuánto dinero ponemos en ese programa, pues lo que nos gastamos por persona. Un poco ese es el coste, ¿no?, que tenemos. Entonces, ser más eficaz es reducir ese coste, ¿no? Entonces, del conjunto de programas que tenemos, desarrollamos esos 40 programas, vemos que el coste medio por inserción son 2.900 euros. 2.900 euros. Pero aquí también volvemos a tener, que valoren ustedes si es mucho o poco, ¿no? Que una persona que el gobierno se gasta 2.900 euros en conseguir una persona que consiga un trabajo normalizado en el mercado laboral de al menos 6 meses. Que cada uno valore y haga sus propias, ¿no?, saque sus propias conclusiones. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que también aquí hay una gran variabilidad. Tenemos programas, los de orientación, que normalmente se dirigen a las personas que tienen más fácil conseguir un trabajo, lo único que necesitan es un empujoncito y poco más, y dejarle las cosas claras, que nos estamos gastando 185 euros al año por inserción, ¿no?, que logramos. 185 euros por inserción. O el Cataliza, que va destinado a jóvenes universitarios, que nos gastamos 333 euros, ¿no?, por inserción que logramos al año. Claro, estos son unos programas fantásticos. Y sin embargo tenemos al otro extremo otros programas que nos gastamos 50.000, 38.000 por inserción. Pero claro, da la casualidad que son programas que van destinados ¿a quién? 50.000 en cuál nos gastamos, en los que van dirigidos a personas en exclusión social. Claro, que hay que hacer un trabajo previo. Son personas que, digamos, que lo primero que tienen que hacer es coger el hábito, lo primero de despertarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar a las 8, porque no lo tienen. En segundo lugar, poder relacionarse con una persona con normalidad, porque no lo tienen. Son temas de lo más básico, que nos parecen increíble que haya gente que le cueste esto, pero esta es la realidad del mercado laboral canario. Y hay un conjunto de la población en Canarias que no tiene la más mínima base para ni siquiera empezar a pensar que esa persona puede desarrollar un trabajo, ¿no? Y eso hay que empezar a trabajarlo para poder llevar a esa persona hasta poder insertar una empresa, ¿no? Y eso, lógicamente, tiene un coste, ¿no? O los 38.000 euros que nos cuestan los programas dirigidos a personas con discapacidad. Todos sabemos que tienen mucho más difícil, ¿no?, conseguir un trabajo, ¿no?, porque les cuesta más desarrollarlo, ¿no?
y ejercerlo, ¿no?, con normalidad. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es, oye, los programas caros son los que van destinados a los colectivos de más difícil inserción. Entonces, si buscáramos únicamente la eficiencia en las políticas activas de empleo, ¿qué pasaría? Que dejaríamos de lado a los que nos cuestan más, que son los colectivos de más difícil inserción. Lo que generaríamos claramente, pues, un acentuar, ¿no?, lo que está pasando, que se están cronificando situaciones de desempleo y de personas que llevan mucho tiempo en desempleo y que les cuesta mucho salir de ella. Y lo que generaríamos sería una brecha social mucho más grave que la que ya tenemos, ¿no?, que no es poca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo de la eficiencia sí, tenemos que trabajar y acertar y cada vez gastar menos recursos para lograr mejores resultados, pero no debemos perder de vista, ¿no?, esta cuestión, porque si no, correríamos el riesgo de dejar de lado colectivos que son los que más lo necesitan, porque volvemos al principio casi. ¿Cuál es la misión del Servicio Canario de Empleo? Garantizar la empleabilidad de las personas. Garantizar la empleabilidad. Ya no digo ni conseguir las inserciones, que bueno, que es un objetivo que es interesante porque lógicamente es la finalidad última, que consigan un trabajo. El objetivo del Servicio Canario de Empleo no es que se logre la inserción, aunque lo miramos así, es mejorar la empleabilidad de las personas, y no podemos perder eso de vista. Y quizás sea mucho más misión del Servicio Canario de Empleo que las personas con más dificultad para conseguir un empleo, porque llevan 4 años, 5 años, 6 años sin trabajar, porque tenía el contrato, ¿no?, un empleo en el sector de la construcción, lo perdieron y ahora no hay forma porque no sale nada y está deprimido y ha tenido problemas en casa derivados de la falta de lo más básico para echarse la boca. Todo eso, una persona que está rota moralmente, ¿no?, es más importante recuperarla para que se vuelva a insertar que a lo mejor trabajar, ¿no?, con una persona que lo único que necesita era esto que decíamos, ¿no?, el empujón para decir, mira, vete a pedir empleo de este modo, que lo tienes, o vete, presenta el currículum de este modo, que ya verás cómo lo consigues, y llegan, lo presentan y lo consiguen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un tema que tenemos que tener, ¿no?, bastante claro a la hora de hacer y un poco valorar los resultados y cómo funciona, ¿no?, el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y después, por último, también quiero trasladar otra cuestión que es importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Normalmente nos quejamos de la burocracia, ¿no? Y normalmente yo era de los que pensaban, sí, hablamos mucho de la burocracia, es verdad, la burocracia, pero claro, después vamos a ponerle nombre y apellido, vamos a ejemplarizarlo claramente, detectar que estamos hablando por burocracia, ¿no? Pues desde que estoy en el Servicio Canario de Empleo sé lo que es la burocracia. Lo sé y lo tengo muy claro. Y no la impone el Servicio Canario de Empleo, ojo, no la impone el Servicio Canario de Empleo, lo ponen los mecanismos de fiscalización. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, que se llena la boca hablando de que hay que tomar medidas para simplificar, que la burocracia es mala y tal, pone unas condiciones para ejecutar sus programas que vamos, que eso es como la maldición gitana, ¿no? La de pleitos tengas y los ganes, porque ya perderlo ya es pasarse, ¿no? Pues esto es, programas europeos tengas y los ejecutes, ¿no? Es una, digamos, una sobrecarga muy importante, ¿no? Son problemas que imponen y que dificultan mucho la ejecución. Y después tenemos otra problemática que la gente no percibe, porque parece que hay un sadismo dentro del Servicio Canario de Empleo que lo que busca es tener medidas como retorcidas para ejecutar los programas, que es que el Servicio Canario de Empleo no puede coger el programa el primero que se le ocurra y decir, tengo 3 ideas, lo hago, lo monto y lo ejecuto, sino que hay una ley general de empleo del año 2003 que pone unos condicionantes importantes a la hora de ejecutar los programas. Y si ese programa tiene alguna formativa, hay una ley de formación profesional para el empleo que salió el año pasado, en el año 2015, que condiciona totalmente, ¿no?, cómo se hace esa formación. Y entonces nos dicen, no, es que nos obligan a tener en las aulas homologadas y no la podemos pedir prestadas y tal. Dice, claro, es que viene la ley de formación profesional para el empleo. No es que se nos haya ocurrido a nosotros para decir, vamos a poner ahí los recursos y vamos a fastidiar a la gente para que no pueda ejecutar ni un solo duro, ¿no? Es que está en una ley, ¿no? Sin embargo, los que damos la cara somos, ¿no?, el Servicio Canario de Empleo es el que da la cara
porque es el que tiene que desarrollar los programas en base a lo que pone la ley. Y parece que son cosas propias, ¿no?, de los técnicos que buscan martirizar a la gente, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Quitando, lógicamente, esto siempre lo digo, desde el punto de vista que tenemos que mejorar, ¿no?, y tenemos que hacer cosas mejor, lógicamente, ¿no? Pero es importante tener todas estas consideraciones en la cabeza, porque si no, la evaluación nunca va a ser justa, al menos justa, ¿no? Es más, yo intento, siempre que puedo, ¿no?, abstraerme que estoy allí, que soy parte, ¿no?, del gobierno, que tengo una parte importante, ¿no?, en la Consejería de Empleo, y a veces intento hacer una valoración lo más objetiva que puedo, ¿no?, de la actuación del Servicio Canario de Empleo. Y yo personalmente, y esto lo digo con toda la objetividad del mundo y la credibilidad que pueda tener en la objetividad al valorar algo que gestionamos directamente nosotros, ¿no?, y la vicepresidenta, pero creo que el Servicio Canario de Empleo es una entidad, una institución que está infravalorada, ¿no? Porque, digamos, con las matizaciones que he hecho y teniendo en cuenta, en primer lugar, la evolución de los recursos que ha tenido, recursos económicos para políticas activas de empleo, y en segundo lugar, de medios humanos, es un milagro, a mi juicio, y esto intento hacer todo lo objetivo que puedo, es un milagro los resultados que se consiguen, ¿no?, en ciertas ocasiones. Recursos económicos, año 2011, ¿no?, último año de gobierno de Zapatero. Llegaron a Canarias 180 millones por la Conferencia Sectorial de Empleo, para políticas activas de empleo, más 42 millones del PIEC, ¿no?, del Plan Integral de Empleo de Canarias. 222 millones en total. Había una tasa de paro en 2011 de un 29%. Año 2014. Te llegó una tasa, lo que decía antes, 35, 34, 33, ya estaba en 2014 porque el pico lo cogió en 2013, ¿no? 24. Fondos totales para políticas activas de empleo, 71 millones de euros en total. Conferencia sectorial, 71 millones de euros. Plan Integral de Empleo de Canarias, 0 euros. Se lo liquidaron por completo. Entonces, cuando peor estaba la situación del mercado laboral, nos habían reducido a una tercera parte, de 222 a 71, a una tercera parte, los recursos que teníamos para hacer políticas activas de empleo. Por lo tanto, cuando el señor Jorge Rodríguez, diputado, les peta a la vicepresidenta que claro, que los resultados del Servicio Canario de Empleo, que la eficiencia, que no sé qué, digo, ¿no será más bien fruto de que no hay dinero para ejecutar políticas activas de empleo? Digo yo, vamos, ¿no? Digo yo, ¿no? Y si a eso le suma que en estos últimos años no ha habido posibilidad, porque así lo impedían las normas presupuestarias, esa ley de estabilidad presupuestaria, ¿no?, esta ley presupuestaria, estabilidad financiera que aprobó, ¿no?, la orgánica además, casi en nada, en el año 2012, el PP nada más llegar al gobierno, que impedía la contratación pública, que es imposible incorporar una persona a la administración a pesar que haya dinero para ello, ¿no?, y no hay medios materiales, y la gente se va jubilando de la administración, cada vez se van más. Entonces, claro, si no tenemos medios humanos, no tenemos medios económicos, ¿cómo podemos realizar e implementar políticas? Porque los resultados, un 42%, si tuviéramos el triple, en vez de 31.000 podríamos insertar, ¿no?, una cantidad mayor, no voy a decir 91.000 porque dependerá también de las circunstancias del mercado laboral, pero desde luego que los resultados los multiplicaríamos bastante y podríamos sacar a mucha más gente y ayudar a mucha más gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes de echar la culpa a la eficiencia, deberíamos también poner el acento en los recursos, Pero es que llega a tal punto, ¿no?, la situación complicada, ¿no?, y que ha generado pues todas esas dificultades en la contratación, que ahora mismo hay recursos, el Servicio Canario de Empleo, nos vienen del Estado, recursos para contratar a 130 personas. Serían técnicos medios de empleo, orientadores, que podrían estar en la red de oficinas de Canarias, ¿no?, pudiendo dar una mejor orientación, pudiendo ayudar a desarrollar mejor estos programas de empleo. Sin embargo, claro, hemos tenido tal parálisis
¿no? Provocada por esas leyes de estabilidad financiera y presupuestaria, de tal modo que no hay listas de reservas de interinos en la comunidad autónoma. Y entonces, cuando hemos ido a pedir, lo más que se han podido pasarnos es 5 personas, de 130 y pico que buscábamos, que necesitábamos. Por lo tanto, ¿no? Es un elemento que dificulta también enormemente la ejecución, teniendo el dinero para contratarlos, teniendo el dinero, que los recursos vienen específicamente para hacer esas contrataciones, y no podemos, ¿no? Y no podemos utilizarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son cuestiones, ¿no?, importantes a tener en cuenta a la hora de entender, ¿no?, cómo se desarrolla y cómo ¿no?, funciona el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Ya para cerrar, y yo creo que aquí lo importante, porque en materia de empleo y en este tema podemos tener tantas cuestiones que, claro, cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no?, y es difícil hacer un resumen generalizado. Sí que le quería trasladar pues dos grandes reflexiones, ¿no?, dos grandes elementos para servir de cierre, y después ya que podamos intercambiar y que ya puedan trasladarme pues ya sus más preocupaciones, ¿no?, ya más concretas, ¿no? La primera es, lógicamente queremos introducir, ¿no?, y queremos materializar cambios, ¿no?, en la aproximación. Esto es, pues bueno, ¿no?, como lo que se dice en los transatlánticos, ¿no? Ya el transatlántico empieza a girar el timón y hasta que el barco responde, pues pasa unos cuantos segundos, ¿no? Porque los cambios, cuando viene una dinámica ya metida, pues siempre se tarda en responder, ¿no? Pero bueno, ya estamos preparados para ello y vamos a tener una buena oportunidad, porque ahora dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias, que es el gran plan que se va a hacer con los 160 millones de euros, cuya compensación tenía que hacer Canarias al Estado, se ha suspendido, ¿no?, desde noviembre pasado, ¿no? Vamos a poder contar con esos recursos, ¿no? Pues 32 millones de esos 160 van a ir destinados a empleo, ¿no? Entonces, queremos iniciar, ¿no?, con esos 32 millones de euros, ¿no?, una línea de trabajo, ¿no?, un nuevo esquema de trabajo que permita también ir dando una orientación, ¿no?, novedosa, digamos, a la forma de trabajar y a la forma de orientar y visualizar, ¿no?, el papel del Servicio Canario de Empleo y cómo se trabaja en materia de empleo en Canarias, ¿no? Lógicamente, esto es una idea, ¿no?, que está en fase de desarrollo, maduración. Es interesante además también percibir y recibir sugerencias, ¿no?, en todo este proceso, pero estamos trabajando, ¿no?, con dos ideas claves, ¿no? Tenemos que dividir claramente a los desempleados y a las desempleadas en dos grandes categorías. En primer lugar, las personas que tienen muy baja empleabilidad, ¿no?, que tienen esa dificultad especial para conseguir un empleo, y aquellas personas que tienen una empleabilidad, ¿no?, media alta y alta, ¿no?, lo tienen más sencillo, ¿no? Esa primera segmentación es importante para nosotros. En segundo lugar, tenemos que hacer una segmentación en el territorio, es decir, Canarias tiene muchas realidades, lo decía, que no son tanto insulares como más bien municipales, ¿no? Y profundizando en el análisis hemos detectado que incluso más que municipales son de grupos de municipios, ¿no? Es decir, no diría comarcas, porque no corresponden a las comarcas, que saben que es una definición administrativa muy concreta, que están organizadas, sino una cuestión que llamamos técnicamente mercados locales de trabajo. ¿Qué es un mercado local de trabajo? Es una agrupación de municipios en los que se produce el hecho de que la inmensa mayoría de la gente que vive en esos municipios trabaja en esos municipios. Entonces, dentro de esos grupos de municipios hay una alta autocontención laboral, es decir, viven o trabajan ahí dentro, y los desplazamientos hacia otros municipios externos a estos que se agrupan aquí son muy reducidos, menos de un 10%, ¿no? Un 10% o menos, ¿vale? Por lo tanto, lo que planteamos es, lo importante es ver, ¿no?, qué se está produciendo ahí dentro y qué oportunidades hay dentro, ¿no?, de esos grupos de municipios, ¿no?, como referencia. Y lo que queremos establecer es qué oportunidades, qué profesiones, en qué sectores se están generando oportunidades dentro de esos municipios. Nosotros desde el Servicio Canario de Empleo, con la ayuda del OBECAN, que es el Observatorio del Empleo de Canarias, podemos tener una primera visión, lo que nos van a decir los datos, qué está pasando, qué se está contratando más,
¿no? ¿Qué es lo que está haciendo más activos en esas diferentes zonas de Canarias? Pero también lo queremos complementar con la información sobre el terreno. Y la información sobre el terreno la atienden fundamentalmente los municipios y los empresarios locales, que nos pueden decir: en mi municipio se están construyendo 2 hoteles, dentro de 6 meses se acaban y van a necesitar 200 camareros, 300 te van a dar el perfil de lo que se va a necesitar, ¿no? Y podemos detectar con antelación las necesidades que va a tener, ¿no?, en las diferentes zonas de forma mayoritaria. Por ejemplo, Fuerteventura se localizan, se identifican 2 mercados locales de trabajo fundamentalmente. Está Fuerteventura Sur y Fuerteventura Norte, ¿no? Además lo tengo aquí hecho el esto, que son temas y tal. Fuerteventura Norte engloba los municipios de Antigua, Betancuria, La Oliva y Puerto Rosario. Y Fuerteventura Sur, Pájara y Tuineje, ¿no? Y hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Fuerteventura Sur, lógicamente, es turístico de especialización turística clara, ¿no? Porque tiene una fuerza, una presencia, ¿no?, y una especialización clave, ¿no? En Fuerteventura Norte, además, hay otras actividades que también tienen presencia, además de la exclusivamente turística, ¿no? Pero lo que se trata, ¿no?, esto es un poco el análisis tonto que hacemos nosotros con los datos, ¿no? Lo que nos dicen los datos, lo que se está contratando, lo que se está demandando ahora mismo según los registros. Pero esto lo queremos complementar con la información sobre el terreno, ¿no? Y que los agentes locales, los municipios fundamentalmente, con los empresarios locales, son los que mejor pistas nos pueden dar de lo que está sucediendo, ¿no? Y cuáles van a ser las necesidades que va a haber de aquí a un año, ¿no?, el siguiente año. Pues bien, teniendo estos 2 elementos, la idea es la siguiente. Con los desempleados con mayor dificultades de inserción, ¿cómo queremos trabajar? Lógicamente a través de los planes sociales de empleo. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan tener una experiencia previa, que estar más resguardados, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que no están preparados aún para asumir, ¿no?, un empleo normalizado en el sector empresarial. Por lo tanto, debemos reservarle, ¿no?, un cierto cuidado especial, y qué mejor que seguir trabajando, ¿no?, en un tema que funciona bien, que los municipios están contentos, que son los planes de empleo social. Y la idea es reforzar los planes de empleo social que ya existen con recursos adicionales para potenciarlo. Segundo lugar, medida más importante, más clave en este programa, pues trabajar con los otros colectivos de más fácil inserción, conociendo las especializaciones profesionales y sectoriales que tiene cada zona, implementar medidas de formación, de bonificación para la contratación y similares para poder insertar a las personas, ¿no?, en aquellas profesiones, en aquellos empleos que más se están demandando en esa zona. Y eso ya sí sería directamente a través de o dirigido hacia el sector empresarial, donde cobrarían protagonismo porque ya trabajamos con perfiles de personas que sí están preparados para asumir, ¿no?, el salto definitivo, digamos, a la empresa, ¿no? Y hacer esto, lógicamente, de forma coordinada, colaborando estrechamente con corporaciones locales, con agentes económicos, fundamentalmente con agentes, ¿no?, empresariales, ¿no?, en ese caso. Segunda reflexión, segundo elemento, ¿no?, ya sí es un poco más a largo plazo, ¿no?, a largo plazo. Sabemos que se van a producir, se están produciendo, ¿no?, cambios importantísimos en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito demográfico, envejecimiento de la población, que va a dar oportunidades para el empleo, en los empleos de cuidado, atención a las personas mayores, pero también supone una amenaza fundamentalmente al sistema de seguridad social que conocemos, el sistema de pensiones, ¿no? El envejecimiento de la población, el estrechamiento de la pirámide poblacional, cada vez menos jóvenes, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Son tendencias demográficas que generan oportunidades de empleo, pero también generan retos de cara al futuro, ¿no? Tenemos que irlas interiorizando e irnos preparando para esta cuestión. Segunda cuestión, se están produciendo cambios en los modelos de negocio importantes.
economía colaborativa, ¿no? Nuevos esquemas de negocio en los que ya no hay contrato, no hay trabajadores por cuenta ajena en muchos modelos de negocio. Podemos poner el caso de Uber, ¿no? Que son unos taxistas, no son taxistas que tienen una cotización, autónomos y tal, sino son personas individuales que tenían su coche, que se apuntan ahí, ofrecen el servicio y están en una situación ahí medio en el limbo, no se sabe muy bien qué es. Ahí se ha sacado una regulación para regularizarlo, pero son modelos, ¿no? extraños. O por ejemplo Airbnb, ¿no? Que tienes un apartamento, lo pones ahí en la plataforma, lo subes o tienes una renta, pero claro, ¿qué eres? Un rentista, pero ¿qué? Cotizas por rendimientos del alquiler, son elementos, estas personas no cotizan. Entonces sí, aparecen oportunidades para generar rentas para las personas, pero también plantea problemas para el sistema de la seguridad social, porque estos quedan siempre al margen, ¿no? También retos a futuro a tener en cuenta, ¿no? Es una tendencia también interesante. Y por último, ¿no? Yo creo que esta es quizás la más interesante, ¿no? Que es la parte de la automatización, ¿no? La automatización. Cada vez hay más empleos, todos los rutinarios, que la probabilidad de que sean sustituidos por inteligencia artificial, por una máquina, son elevadísimos. Un ejemplo muy claro: Estados Unidos están preocupadísimos porque ¿qué van a hacer con los 3 millones de conductores de camiones que tienen en la actualidad? Porque los conductores de camiones saben que en un periodo de 5, 6, 7 años, antes o temprano, van a desaparecer por completo, porque los camiones irán por GPS, un sistema autónomo solo, que irán ahí conduciéndose solos. Se sabe que van a desaparecer. ¿Qué haces con ellos? La construcción, el peón de construcción, ¿qué tal? Desaparecerá. Entonces una máquina que llegará, colocará todos los ladrillos, era un edificio en un momentito, porque además vendrá prefabricado, además ya por piezas, lo único es ensamblarlas allí y lo hará una máquina. Profesiones que desaparecen, ¿cuáles? Las rutinarias. Y se provoca un efecto curioso, porque van a sobrevivir las no rutinarias, y las no rutinarias son extremas, es decir, hay no rutinarias del cuidado de las personas que no son cualificadas, ¿no? La atención a las personas mayores y tal, que es muy difícil eso, sustituir por una máquina, porque ya no solo el cuidado y a la hora, ¿no? de atender a una persona, ¿no? Sino hasta el trato personal, el cariño, que eso no va a poder sustituirse tan fácilmente por una máquina. Y después están las de más alta cualificación, ¿no? Las que necesitan una creatividad especial, la que necesita, digamos, la aportación de la mente humana como elemento clave de funcionamiento, son de alta cualificación. Va a haber una especie, se llama hollowing out, que es como una especie de vaciamiento, ¿no? Es decir, se va a extremar, ¿no? Y esto va a suponer también una tensión sobre la clase media, que es en lo que se basa el sostenimiento del sistema actual, ¿no? De bienestar que tenemos los países avanzados, ¿no? Entonces son amenazas y oportunidades al mismo tiempo que van surgiendo, porque es verdad que desaparecen determinados empleos y aparecen nuevas oportunidades en los huecos que nos van quedando los humanos, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? De trabajo. Y entonces encontrar esas oportunidades y aprovecharlas nos va dando margen, ¿no? Tener estas cuestiones. Lógicamente estamos en una situación tan dramática, con una tasa de paro del 26%, que pensar en estos elementos como preocupación para no dormir es minoritario, pero no, lo que no tenemos es que despistarnos, ¿no? Porque estos elementos no es, bueno, esto pasará dentro de 20 años, esto está sucediendo ya y vendrá, ¿no? Y reaccionarlo y al menos tenerlo en el disco duro ahí almacenado, ¿no? Para cuando sea el momento, sí que creemos que es importante, ¿no? Que es importante. Y bueno, yo creo que con esto ya termino y le dejo que ella pregunte sobre cosas más concretas. Vamos, que gustosamente las responderé, ¿no? Sí sé responderlas, ¿no? Hay concejales y concejalas, tienen que haber miles de preguntas, seguro. Todo mío. Sí.
a través de fundaciones o de determinadas entidades privadas. Comparto contigo sobre todo el tema de que hay que tener muy en cuenta el contexto en que estamos, ¿no? Cada isla, e incluso isla municipio. ¿Vale? Ese tipo de historias es interesante que la tengas en mente, y es la primera vez que oigo a alguien de Víctor hablar del municipio. Más expuesto, ha sido un poco prudente, ¿no? Me hubiera gustado que hubiese raspado un poquito más y nos diese un poco más de información de cómo están las cosas en el servicio canario. A mí sí, cada isla tiene una realidad, a mí sí me preocupa. Yo ya no hago diferenciaciones entre clase alta, clase media, sino simplemente diferencias entre los que deben y los que no deben. La clase alta, hay gente que debe; la clase baja, hay gente que debe. Y como sabes tú, y me imagino que algunos agentes de aquí, las empresas que no están al día en los seguros sociales no pueden asegurar la formación cualificada. Y la situación es crítica, hasta el punto de que el propio persona que está en situación de desempleado, hay cierta formación que te exigen para trabajar, ¿vale? La formación, ciertas certificaciones obligatorias para entregar, entrar tanto en el sector construcción, metal, e incluso hostelería o otros sectores, es necesario. Si hay política, ¿no?, de empleo, y el objetivo es evitar y disminuir, evitar el riesgo en que haya gente que caiga en esa situación de desempleo y disminuir esa situación de desempleo, las hay, y está funcionando. Tú lo has dicho perfectamente, los porcentajes. Hay ciertas cosas que se escapan. Hay gente que está preparada, que tiene posibilidades de, pero no tiene dinero. No tiene dinero en la empresa para formar a esa posible gente que puede entrar a participar en la actividad, y la persona que está en situación de desempleo tampoco tiene los dinero para acceder a esa formación certificada. Y en ese caso sí hay una laguna, porque no hay cobertura por parte del Servicio Canario de Empleo para esa formación necesaria. Te hablo de temas preventivos, por ejemplo. Un trabajador tiene que tener la formación específica de prevención para poder acceder al mercado laboral. Y las empresas están imposibilitadas, muchas de ellas, de darle esa formación a través de la formación cualificada que he dicho ahora, porque actualmente está como está la situación, los recortes que han habido y demás. Esos dineros los pueden dedicar más a la columna vertebral de la empresa, no a esa persona que va a entrar. Entonces, estamos viendo la situación de que el empresario dice: yo te doy trabajo, pero tú tienes que buscarte la vida para conseguir esa formación. Y no hay nadie interesado. Te hablo del contexto que estoy hablando yo, porque trabajadores en situación de desempleo quieren entrar a trabajar y tienen que costearse al 100% las cantidades pertinentes para conseguir esa certificación. Ahí se está fallando. No hay cobertura por parte de la Canaria, no hay cobertura por parte de la empresa. Hay ciertas personas que sí se benefician algo de posibles ayudas de servicios sociales, Cáritas, Cruz Roja, no más. Y esa situación sí es diferente. Por otro lado, también me está preocupando, por ejemplo, la situación que está viviendo el municipio de La Unión. Hay cierto descontrol. Llevamos un mes recibiendo mucha población italiana sin trabajo. Pero te puedo hablar que a lo mejor entraron los últimos 1.500 personas. 1.500 personas en situación de desempleo que vienen a buscarse el trabajo. Son cuestiones que, yo no sé, o sea, o se escapan o no sé lo que sucede. Sí, apostar por esa creatividad, yo estoy de acuerdo. O sea, uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta y trabajar es la creatividad del canario, ver las posibilidades de arrancar en esos mercados. Eso es muy interesante. Tenemos un par de nuevas tecnologías que hay que empezar a trabajar y a producir en él. Por eso que comentaba, atraer a la empresa extranjera y ofrecerle el perfil del canario que está formado. Sí está funcionando, el problema es que está funcionando el tema de los niveles y el certificado profesional. Sí ha sacado a mucha gente en situación, pero hay una cosa
los BIE. al personal determinado, a la persona determinada, para que haga la entrevista y tenga las posibilidades de reinserción por esa agencia de colocación al mercado. ¿Por qué no cualquier persona que a pie puede ir a esa agencia de colocación y hacer las consultas pertinentes o presentar su currículum o recepcionar la ayuda pertinente sin que tenga que ser el servicio canario de empleo que lo derive a esa agencia de colocación o entidad determinada que está haciendo esa labor? Son cosas que deberían de pulirse un poquito más y trabajarse un poco más. Pero sí me preocupa es la formación ocupacional, tiene su más y su menos, pero funciona. La formación continua, tiene su más y su menos, pero funciona. Pero la formación que necesita el trabajador ya, porque es obligatorio, ahí sí se está fallando. Ahí sí, el camionero, que bueno, dentro de 7 años no existirá, pero ahora sí. Y necesita que el CAP, el certificado de actitud profesional para el transportista. En la construcción también, la prevención. Uno es el reciclaje y otro el inicial. El inicial vale 1.200 euros. Dile tú a un trabajador en situación de desempleo que suelte 1.200 euros para sacarse un CAP que lo necesita para comer y dedicarse a un servicio, sea transporte, construcción, sea metal, sea lo que sea. O dile tú a una persona en situación de desempleo que necesita el de reciclaje que cuesta 190 euros que deje de darle de comer a su familia para sacarse el CAP. O dile a un trabajador de a pie no cualificado que hay posibilidades de que trabaje aquí en Fuerteventura en la rehabilitación de hoteles, complejos y demás, que pague 100 euros por un curso de 20 horas. Y ahí sí se nos está escapando. Nos está escapando porque no llega la formación. Puede haber subvenciones vía Fundación X, vía Sindicato X, pero no se está canalizando y no está llegando a ello. Y eso sí me preocupa. Y eso sí se nos está escapando. Vale, muchas gracias, compañero. A ver si puedo responder más o menos a todas las cuestiones, que apunté varias, ¿no? Me preguntabas sobre que te hubiera gustado, que hubieran estado más en las tripas, el Servicio Canario de Empleo. Aquí también a lo mejor tenía que haber empezado así, ¿no? Yo no soy el director del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Yo soy un director en vicepresidencia. Lógicamente el tema de empleo es una de las prioridades, se ha puesto a la vicepresidenta, entonces estoy muy pendiente. Además, por mi formación, pues es un tema, lógicamente, ¿no? que pienso que puedo aportar, y entonces me he preocupado especialmente por este asunto, ¿no? Y cada vez conozco más, pero claro, hay detalles, lógicamente, que se me escapan porque no estoy en el día a día, ¿no? Y en el microdetalle de lo que allí sucede, ¿no? Trato más o menos de trabajar lo que es los planteamientos, darle forma, tratar de ayudar al director, ¿no? Con la ingente carga de trabajo que tiene, ¿no? Y ir un poquito orientando para los objetivos políticos que tiene la vicepresidenta, ¿no? La acción que hay ahí en empleo para conseguir los objetivos que nos hemos comprometido, ¿no? En el pacto de gobierno, que teníamos el programa, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, digamos, esto es un motivo que me lleva a decir no puedo hablar porque realmente no tengo la información, digamos, al detalle, ¿no? de cómo está por dentro, ¿no? Pero en todo caso también yo creo que sinceramente, ¿no? También otro de los elementos que se lo tuviera, a lo mejor no sé si la contaría, porque yo creo que un tema que es importante y que necesita el Servicio Canario de Empleo, que haya un poquito, ¿no? de respeto institucional, porque yo creo que sí, ¿no? Lógicamente, todo es mejorable. Sabemos que se pueden mejorar cosas dentro y digamos, tratan de detectar, tratamos de mejorarla, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar, digamos, el buen nombre del Servicio Canario de Empleo, porque es una institución que yo creo, cuando uno valora los datos, dice, oye, pues tampoco funciona nada mal y tal, ¿no? Y al final no debe pagar la institución pues los errores que podamos cometer lo que lo gestionamos, ¿no? Y al final normalmente suelen ser más bien errores de gestión, malas prácticas que se vienen dando de mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es malo, digamos, hablar de eso o concentrarnos en eso, ¿no? Y decir, pues bueno, es que esto no funciona, ¿no? Ni mucho menos, sino localizar lo que podemos hacer para mejorar, localizar ideas, ¿no? Como la que
poco algunas de las que he puesto, como la que sugieres y tal. La verdad que es un tema que ahora comentaré también, para ir mejorando, ¿no? Para ir mejorando. Yo creo que además, el Partido Socialista, yo creo que eso siempre ha sido muy elegante, ¿no? El respeto institucional, ¿no? A diferencia del PP, por ejemplo, que con tal de meter una crítica era capaz de desprestigiar una institución por que fuera milenaria, ¿no? Yo creo que esto sí es un tema que es bueno cuidar, ¿no? Que es bueno cuidar, ¿no? Después, lógicamente, fallamos en cosas que no estamos llegando, temas que nos hemos dado cuenta. Ahora bueno, el nombre exacto no me lo sé, no sé si es Federación, Asociación de Constructores de Las Palmas, con María Salud Gil, que es la presidenta, estamos trabajando porque están especialmente preocupados precisamente por los certificados, ¿no? de prevención de riesgos laborales para poder trabajar, porque los están exigiendo, y la verdad que hay mucha gente que no se los puede pagar, y es verdad, y no hay ayudas para eso tan básico, ¿no? Y estamos limitando la posibilidad de encontrar un empleo porque no se lo puede pagar, porque son caros y tal, y no existía nada, es verdad, es verdad. ¿No? Se va detectando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cuestiones buenas de estar en contacto más directo y más estrecho, que eso sí tenemos que levantar la mano y la hemos levantado desde el principio, ¿no? Error, y además, pero un error de gestión, ¿no? De los gestores políticos que estamos al frente en eso. Yo creo que el Servicio Canario de Empleo debería dedicar, ¿no? un poco más de tiempo a pisar el terreno, a escuchar y estar más cercano y ver qué está sucediendo, sobre todo para poder actuar un poquito antes. Al final todo te llega, ¿no? Porque llegará alguien que te acabará visitando y te estará diciendo. Pero si estamos más sobre el terreno, más cercanos, sobre todo a los que están en el día a día, ¿no? Y ya más sobre el terreno, que es lo municipal y digamos, y después lo empresarial, lo sindical, ¿no? Si estamos en estrecha colaboración, yo creo que podremos detectar muchas cosas, ¿no? Lo antes posible y actuar sobre ellas antes de que realmente se convierta en un problema, ¿no? Y efectivamente ese tema ya se están tomando algunas medidas para corregirlo, pero es el otro problema, ¿no? Que cualquier medida nueva que se adopte tarda un tiempo porque, la administración y cuanto más grande peor es, ¿no? Siempre tarda un tiempo en poder dar respuestas, ¿no? Y a veces nos encontramos con la situación incluso de que no podemos dar respuesta porque la ley lo impide, ¿no? Entonces es una cosa básica, tenemos que respetar la ley, ¿no? Y hay cuestiones que no podemos darle solución, ¿no? Y temas, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que no podemos darle solución, al menos desde empleo, es la llegada, ¿no? Por ejemplo, comentaba, llegan italianos masivamente, ¿no? Habrá que comprender por qué llegan, ¿no? Que puede tener un impacto sobre el mercado laboral, seguro, ¿no? Sobre todo si vienen buscando empleo, ¿no? Pero claro, yo creo que por eso es muy bueno también saber, ¿no? Cuál es el papel, ¿no? del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Pero todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sí es importante irlas detectando, y por eso cuanto más cercanos estemos sobre el terreno, mejor, ¿no? Mejor podremos, ¿no? Y después sobre el tema de las agencias de colocación, no conozco el detalle, ¿no? con total precisión. Sé que el modelo de funcionamiento de la agencia de colocación deriva de normativa estatal, que a las agencias de colocación se les paga por cada persona que se les envía, y después se les paga una buena cantidad por cada persona que insertan, ¿no? Y seguramente, esto lo hablo, no con precisión, porque ya digo, no tengo los detalles, pero seguramente, este esquema de trabajo está muy bien tasado, ¿no? por la normativa estatal que regula, ¿no? Estas de colocación, que determina pues de forma muy concreta y muy estrecha los mecanismos de trabajo, y eso será lo que impida, ¿no? que se pueda acercar un ciudadano libremente, ¿no? libremente a eso. Ya digo, yo no tengo la certeza, porque tendrán que disculparme que todos los detalles no los conozco por eso, ¿no? porque tengo una visión un poco más general de las cosas. Pero si tuviera que jugarme aquí una mano, que me cortaron una mano, diría que el detalle, ¿no? o la cuestión es esa, ¿no? Que es un tema además que suele suceder, ¿no? que
que solemos pensar o achacar al Servicio Canario de Empleo algunas cuestiones que vienen condicionados, ¿no? Por la ley, por la normativa o por otras razones, ¿no? Bueno, como... Bueno, yo voy a empezar por apoyar en el sentido de ratificar la postura de Marco con respecto al tema de los certificados obligatorios. Porque en un momento dado el empresario llega y demanda un carretillero y no lo tiene, y él puede tener una persona, pero tiene que esperar a que se forme. Entonces, como eso y la formación es de los trabajadores, se la puede llevar para cualquier empresa, yo creo que sí sería conveniente trabajar en esa área. Con respecto al papel de políticas activas del Servicio Canario de Empleo, siempre se habla mucho de la colaboración con las agentes sociales, y hay una cosa que también comparto con lo que estás diciendo, que no todas las situaciones iguales, ni todas participamos iguales. Solo por comentar, la representación de los agentes sociales también en esos consejos de empleo también no es igual, porque entiendo que no vamos a llevar de todos los municipios, ni lo vamos a llevar, pero sí a lo mejor a nivel insular, por lo menos contar, porque creo que los sitios ya no funcionan, que la información, entonces pues, un poco que se nos tenga en cuenta a la hora de poder dar esa opinión. Desde la Cámara, como agentes sociales, hemos solicitado que somos conscientes del papel que puede jugar la formación, sobre todo en un determinado sector que nosotros sí analizamos, que fue el sector de los licenciados o los posgraduados, que un paro por los números que en su día bajábamos era en torno a los 492, una parados universitarios. Nosotros planteamos un proyecto precisamente en aras a lo que tú decías, de adelantarnos a lo que entendíamos que podía ser un nicho de trabajo, una formación sobre la internacionalización, sobre esos posgraduados, se le da esa formación complementaria y significa rentabilizar esa formación que ya se tiene, y con un poco más tienen esa posibilidad de saltar a un mercado que cada vez es mayor, porque incluso por las políticas estatales y autonómicas, el tema de la internacionalización, que es lo que lleva en la Cámara, pues cada vez parece que son más, y desde Fuerteventura estamos hablando siempre de las posibilidades de conexión con África. Entonces, lo hemos presentado hace un tiempo. ¿Cómo se nos puede dar esa comunicación fluida para que cuando planteemos cosas, lo veamos, no quiere decir que no haga caso, pero sí sentarnos, valorarlas, y si la valoramos la sacamos, porque la valoramos, nos sentamos. Es que solo presentar los proyectos lleva trabajo. Cámaras pequeñas como puede ser la nuestra, dedicarle ese tiempo a preparar los proyectos y luego, aunque se vean bien, pues también pasa el tema de elecciones, cambian, pero para nosotros significa un esfuerzo, y estoy encantado cuando me invitaron a venir a esta charla, precisamente para que se dé esa fluidez a la hora de sacar proyectos, si entendemos que son válidos. Sí, gracias. Bueno, certificados obligatorios lo he apuntado aquí en mayúsculas, muy grande, y lo voy a transmitir mañana mismo, que tenemos deseos generales de empleo, y lo trasladaré para ponerlo, pero bueno, está sobre el radar, que tengan claro. Pasa que siempre se tarda un poquito en dar respuesta, pero está sobre el radar. Pero bueno, mañana volveré a insistir, pues también tengo esa misión, y además yo que agradezco de los encuentros es que recibimos mucha información, ¿no? Y creo que es un tema, como decía antes, que ha sido un error por nuestra parte. Creo que estar más cercano, ¿no? Y esto lo encadeno con la segunda parte, ¿no? Es fundamental estar sobre el terreno escuchando, y que puedan tener, ¿no?, canales
formales e informales para trasladar propuestas, para compartir ideas, para trasladar información, ¿no? Para trasladar información. Voy a lanzar una primicia aquí. Los IFE se van a recuperar de forma inmediata. Hemos tenido que hacer una serie de gestiones para que había que renovarlos, entonces hemos pedido, pues las personas, ¿no? Tenían que pasarnos los nombres de las personas que ponían los cabildos, agentes sociales, la FECAN también aportaba a cada uno de ellos, y la idea es convertirlo, ¿no? En un canal, pues en este caso formal, para tener pues el feeling, ¿no? De cada isla, de lo que está sucediendo. Y no sé si decirlo, ¿no? Pero seguramente el primero que se va a celebrar va a ser el de Fuerteventura, y posiblemente presidido por quien lo tiene que presidir. Pero bueno, se van a recuperar en breve y se van a celebrar cuanto antes, porque sí que es necesario, ¿no? Es necesario, y es la voluntad total esta voluntad de la vicepresidenta de decir, no, hay que acercarse y hay que incrementar la interlocución, ¿no? Y después con esto, ¿no? Los canales también formales o informales, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Lo que tenemos en perspectiva precisamente es, para trabajar con los recursos del ITE, poder hacer programas muy bien enfocados a las necesidades y a la realidad de lo que se necesita, es precisamente pues acudir a lo local, y que desde lo local, en contacto con el empresario, que a veces no tienen oportunidad, porque lógicamente los agentes sociales son los más representativos, ¿no? Y tienen pues unos órganos de representación, y lógicamente no siempre llega toda la información, ¿no? Como es normal, pues ahí tengamos una oportunidad para que todos los empresarios del ámbito más local puedan trasladar un poco, ¿no? Sus consideraciones, sus observaciones, pues lo que creen que puede ser importante, que puede tener futuro, ¿no? Etcétera. Y en esto sí que también quiero trasladarles unas cuestiones que yo creo que es importante, ¿no? Que es importante. Queremos lanzar una visión práctica de las apuestas que hacemos por la empleabilidad. Es decir, sabemos que hay cosas que van a venir, seguro, sí o sí, ¿no? Presión en 3D, todo va a ser hasta la orden del día, se va a utilizar mucho o no. Pero consideramos que no tenemos que hacer políticas de empleo para esto si no hay un tejido empresarial que lo esté pidiendo. Porque al final podemos correr el riesgo, ¿no? De generar las expectativas de una persona, formar personas para una cuestión que después a lo mejor nadie... ¿no? O sea, no va a conseguir empleo, ¿no? Podemos generar unas expectativas que se pueden defraudar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sincronizar muy bien lo que va generando el tejido productivo, y las respuestas que vamos dando nosotros, que deben estar muy sincronizadas, ¿no? Sincronizadas. Quizá para impulsar nuevos nichos de empleo, de actividad, ¿no? Lo ideal es ir de la mano con economía, que ellos metan el impulso inicial para que se genere un cierto tejido que demande esas profesiones, esos empleos, y después nosotros acompañar, pues preparando a las personas, ¿no? Para que los puedan ocupar, ¿no? Pero como visión práctica, ¿no? Esto ya es fruto también un poco de la experiencia, ¿no? Pero bueno, que en todo caso sí que está ahora en el ADN del Servicio Canario de Empleo nuevo, ¿no? De esta nueva etapa de gestión política, pues ir profundizando el acercamiento, ¿no? a lo local para poder obtener información, tanto formalmente como informalmente. Así que también estamos abiertos siempre, mi teléfono, ¿no? El presidente de la Cámara tiene mi teléfono para transmitir cualquier cosa, y siempre, ¿no? Estaremos ahí a disposición gustosamente, ¿no? para comentar los asuntos, ¿no? Los resultados por isla o sí, sí. Lanzarote tampoco, además Pepe Torres, además yo creo que tienen razón, ¿no? En esto, es decir, son programas que se han focalizado mucho en las dos islas capitalinas, porque la fundación, la universidad tienen sede allí, y entonces claro, se concentra la acción allí, porque las redes, sobre todo después de empresas a las que puedan dirigir a nivel de no capitalina, estaban más limitadas.
Y es verdad, y siendo conscientes de eso, en el programa que estamos trabajando nuevo con las universidades, que es ampliado, una de las cuestiones que se ha incluido son medidas precisamente para lograr que las personas que son de islas no capitalinas, que van a estudiar una isla capitalina, se facilite, ¿no?, el retorno a su isla de origen en un empleo, ¿no?, para el que están cualificados, ¿no? Y se van a tomar medidas de mejora, ¿no?, medidas de mejora. En esto, cuando ya terminemos de perfilar esto, lógicamente yo creo que hay papeles que pueden jugar, ¿no?, las instituciones locales en las islas no capitalinas que están muy vinculadas al empleo, ¿no?, entre ellas las cámaras. Yo creo que tiene un papel natural porque es una de las instituciones, por ejemplo, que está muy en contacto con el tejido empresarial y sabe, ¿no?, las necesidades que hay en todo momento, ¿no? Pero sí estaba, eso sí, lo tenemos en mente, ¿no? Vamos trabajando, o sea que tenemos ahí en el disco duro, ¿eh? Vale. No. Hay más preguntas, pero si las hacemos después, si quieren que te comité, vamos a tomar algo. Vale. Ahí. Sí, yo... Tenemos que ir terminando ya. Y yo como secretario general de Puerto Rosario, pues quiero agradecer, voy a ponerme aquí para que se vea la cámara, que esta es la primera vez que hacemos el evento en streaming. Antonio, no te pude saludar al principio. Bueno, pues agradecer la presencia de Antonio, del director general de Coordinación Económica de toda la área de vicepresidencia. Agradecer, evidentemente, la presencia de la Cámara de Comercio y del amigo Marichal. Siempre intentamos que estos encuentros sean abiertos a la sociedad. O sea, no por hacerlo en la sede de un partido político es un acto político. Agradecemos además que ese contacto pues, vaya a ser fluido en el tiempo. Yo estoy seguro, Antonio es una persona, por lo que lo conozco, bastante eficaz, ¿no? Es un político técnico o técnico político, ¿no? De hecho, cuando me dijo que tenía la oportunidad de poder contar con él, realmente lo de políticas de empleo se lo puse yo, porque puede hablar de políticas de empleo, puede hablar del REF, puede hablar del sistema de financiación autonómico, en general puede hablar de muchísimos aspectos que afectan al gobierno de Canarias en muchas áreas. Pues agradecerles la presencia a todos. Si quieren vamos ahora a tomar algo y bueno, intentaremos continuar en la agrupación de Puerto Rosario pues con diferentes charlas, como ya tuvimos con el director general de Vivienda, ahora con Antonio y con los cargos del gobierno canario que se puedan acercar a la isla y compartir un rato con nosotros. Así que muchas gracias, Antonio.